Mi suegro Tomás siempre fue una figura imponente. Su postura firme y su mirada penetrante hacían que cualquier hedor sintiera su presencia. A su demostraba debilidad. Se mantenía siempre erguido, con una voz grave y pausada que transmitía una autoridad natural. A sus 45 años, su físico era la prueba de su disciplina. Tenía un cuerpo esculpido como el de un hombre de 30, con hombros anchos y brazos fuertes. Siempre vestido de manera que resaltaba su masculinidad. El aroma maderado de su perfume se mezclaba con el leve olor a sudor tras los intensos entrenamientos de gimnasio o lucha. Era un ritual que nunca acabé de cumplir. Soy Philip. Tengo 25 años y me casé con su hija hace un año. Desde entonces, siempre me aseguré de que Tomás y yo nos lleváramos bien. Quería que hubiera una conexión entre nosotros más allá del vínculo impuesto por el matrimonio. No es que tuviéramos desavenencias, nunca fue grosamente, pero vi algo sutil, casi imperceptible, una barrera invisible que a veces me hacía cuestionar si realmente me aceptaba por completo, aunque mirada. Llevaba y educaba, era un aire de análisis constante, como si me observara desde la distancia sin permitirme acercarme del todo. Una noche, mientras estaba en la sala tirado en el sofá viendo televisión junto a mi esposa, el ambiente era tranquilo. La luz amarillenta de la lámpara creaba lámpara acogedor. El sonido del televisor llenaba el espacio con voces y la banda sonora de algún programa cualquiera. Todo transcurría con normalidad hasta que de repente, la puerta de la habitación de mi suegro se abrió. Apareció con una pequeña mochila al hombro, vistiendo una camiseta sin mancha oscura que resaltaba sin definidos músculos. El fuerte olor a desodorante recién aplicado se mezclaba con su característico perfume amaderado. Con voz firme y directa, Philip, me miró Ignacio para la clase de lucha. ¿Quieres venir conmigo? Aquella pregunta me tomó por sorpresa. Era mi oportunidad de acercarme a él, de fortalecer nuestro lazo. Pero al mismo tiempo, mi mente disparó un pensamiento inmediato. Lucha. Me van a dar una paliza. La idea de enfrentarme a un entrenamiento exigente junto a Tomás mi estómago se revolviera. Ve, amor, ve con papá, me animó mi esposa ante aquella situación. Rechazar no una saliva. Esbocé una media sonrisa y asentí. Tomás hizo un leve gesto de aprobación. Sin cambiar su expresión seria, agregó: ni al ponte cómodo y vamos. Sentí una mezcla de nervios. Era un paso hacia una relación más cercana. Mientras me preparaba, pensaba en lo que significaba esto. No solo era un entrenamiento. Era una oportunidad para demostrarle que podía ser parte de su mundo. La lucha no solo era física, era un reto personal. Un desafío que me permitiría respeto. Así que, con el corazón latiendo rápido, me dirigí al gimnasio. Sabía que este momento podría cambiar nuestra relación para siempre. Me levanté del sofá sintiendo una mezcla de nerviosismo y expectativa. La noche que parecía común acaba de tomar un rumbo inesperado. El camino avanzó tranquilo, casi silencioso. El sonido del motor llenaba el espacio entre nosotros. Las pocas palabras intercambiadas eran directas. Tomás, con las manos rodeó sin el volante, mantenía su postura seria. Sus ojos estaban atentos a la carretera, mientras yo miraba por la ventana, tratando de alejar la ansiedad que crecía de intentar llegar. El característico olor a sudor y tatami gastado impregnaba el ambiente. El sonido seco de los golpes en los sacos de boxeo, el ruido sordo de los pies descalzos contra el suelo y las voces graves de los otros luchadores creaban un escenario intenso. Sin perder tiempo, empezó a darme algunas indicaciones básicas de lucha. Su voz firme y segura demostraba experiencia. Corregía mi postura, ajustaba la posición de mis brazos y me enseñaba a defenderme mejor. Su proximidad era inevitable. Sus toques eran directos, firmes. Pasamos al tatami. La dinámica cambió. Los movimientos exigían más contacto, más cercanía. La forma en que me sujetaba comenzó a despertar, lanzar algo extraño dentro de dado. Se posicionó detrás de mí. Sus manos grandes y fuertes sujetaban mi cintura con firmeza. Mientras Tomás me sostenía, sentía su fuerza de una manera que podía ignorar. Me estaba guiando, corrigiendo mi postura. Pero había algo más en aquella cercanía, algo que no podía definir. Su voz grave resonó cerca de mi oído, restricciones. Y el olor de su sudor mezclado con su perfume amaderado creaba una combinación que me mareaba un poco. Fue entonces cuando, en un movimiento involuntario, sentí algo presionando contra mí. Esa sensación me hizo darme cuenta de que también estaba reaccionando a esa cercanía. La sensación fue breve. No sabía exactamente cómo reaccionar.
Hubo una incomodidad inmediata, un tipo de impacto al darme cuenta de que la situación bien lo estaba afectando tiempo, pero al mismo tiempo, una extraña curiosidad surgió en mí. Era algo que no quería admitir. Insistente, la lucha se volvió más que un simple ejercicio físico. Se convirtió en un juego de emociones, de sensaciones que no podía controlar. Cada movimiento, corrección, cada toque se sentía cargado de un anaque diferente. La tensión en el aire era palpable. La lucha se transformaba en un baile, un intercambio de fuerzas, la línea entre el entrenamiento y algo más de llego. La adrenalina corría por mis venas, y la confusión crecía en mi mente. ¿Qué estaba sucediendo realmente? ¿Era solo el entrenamiento o había algo, un juego? La noche que había comenzado como una simple salida al gimnasio se había convertido en una experiencia que desafiaba mis límites. La lucha no solo sino también emocional. La conexión con Tomás se volvía más intensa, y cada segundo en el tatami me acercaba a un abismo de sensaciones desconocidas. La lucha continuaba. La batalla era diferente. Tomás se alejó rápidamente. Notando mi reacción, su voz sonó un poco más ronca de lo habitual. Dijo que por hoy era suficiente. Asentí, tratando de procesar lo que había pasado. Mi corazón latía con fuerza. Me sentía dividido entre el alivio de que me hubiera soltado y la extraña sensación de algo había cambiado entre nosotros. Tomás se dirigió a nosotros. Sacó una toalla y comenzó a secarse el rostro. Yo me quedé quieto, mirándolo intentando entender el significado de aquel momento. Sin embargo, Tomás no mostró señales de querer hablar. Continuó preparándose para la ducha como si nada hubiera ocurrido, después de recibir algunos golpes de él y sudar bastante durante el entrenamiento. Mi cuerpo se sentía pesado, los músculos me dolían y mi estaba agitada. Tomás, en cambio, parecía incansable. Para él, el entrenamiento había sido solo un calentamiento. Se secó el rostro con una pequeña toalla. Los músculos de sus brazos se contrajeron con el movimiento. Luego, me miró con esa expresión seria de siempre, dijo que era hora de ducharnos, supo que era hora de directa, como de costumbre luego. Mencionó que ya tenía hambre. Esa declaración me tomó por sorpresa. No había llevado nada para la ducha, ni toalla ni ropa ducha. La idea de entrar al vestuario con él, de desnudarnos y ducharnos juntos, hizo que mi estómago se revolviera. Negarme parecía imposible. Tomás ya se estaba moviendo hacia el vestuario, sin muchas opciones. Simplemente lo seguí. El vestuario era amplio. Había bancos de madera dispersos y taquillas metálicas alineadas contra las paredes. El olor a jabón y agua caliente se mezclaba con el persistente aroma a sudor. El sonido de las duchas encendidas resonaba en el ambiente. Tomás fue de hecho una de las taquillas. La abrió con una llave que sacó del bolsillo. Comenzó a prepararse para la ducha con naturalidad, como si estuviera completamente cómodo. Yo me sentía fuera de lugar. Me quedé quieto, dudoso, observándolo. Él se quitó la camiseta sudada, su torso musculoso se reveló, marcado por venas prominentes y una ligera capa de sudor que brillaba bajo la luz fluorescente. No parecía notar mi vacilo hizo. O sí lo hice. La situación era extraña. La intimidad del momento me hacía sentir nervioso. Sin embargo, la impedía evitarlo, su confianza inmensa y su cuello desdecado. Me mantenía hipnotizado. Finalmente, decidí que no podía quedarme ahí parado, tenía que actuar, así que, con un profundo suspiro, me acerqué al ataúd y abrí la puerta y saqué lo que necesitaba. La ducha estaba solo unos pasos. La idea de compartir ese espacio con él me llenaba de ansiedad y emoción. Estaba en la ducha, el agua cayendo sobre su piel. Me uní a él, sintiendo que algo había cambiado entre nosotros. La tensión en el aire era palpable. A pesar de todo, había una extraña conexión que no podía ignorar. Desató los cordones de sus zapatillas y se las quitó, las colocó cuidadosamente al lado de la mochila. Anta llegó directa, sin rodeos. ¿No te vas a duchar?, me preguntó, como si fuera lo más natural del mundo. Intenté disimular mi incomodidad. Sí, es que no traje, respondí. Él se encogió de hombros como si eso no fuera un problema. Toma una de las mías, dijo, señalando la mochila con un gesto de cabeza. Hay un gesto de cabeza. Le agradecí con un gesto y me acerqué a la mochila. La abrí cuidado. Dentro había una toalla doblada, aún limpia y con un leve aroma suavizante. Por un instante sentí la tela suave entre los dedos. Intenté concentrarme en ese pequeño detalle para no pensar en lo que estaba a punto de suceder. Tomás ya estaba accediendo a la ducha. Sujetaba una toalla y se dirigía hacia las duchas.
Caminaba con la confianza de alguien que estaba completamente cómodo en su propio cuerpo. Yo me sentía dudoso. Sabía que no tenía manera de evitarlo. Respiré hondo y comencé a prepararme. Intenté moverme con naturalidad, aunque mi corazón latía más rápido con la tiama que me quitaba. Finalmente, entré en la zona de duchas. El vapor caliente ya lo cubría todo. Los espejos estaban empañados, creando una niebla que parecía suavizar nieblas de la situación. Tomás ya estaba bajo una de las duchas. El agua deslizándose por su cuerpo musculoso resaltaba curva y definición. Se lavaba el cabello con los ojos cerrados. Completamente inmerso en el momento, elegí una ducha un poco más distante, pero lo suficientemente cerca como para sentir su presencia. El agua caliente sobre mí, relajando los músculos tensos y lavando el sudor y el cansancio del entrenamiento. Aún así, mi mente no lograba conectarse por completo. La imagen, tan cerca, tan cómodo en su propia piel, era algo que no podía ignorar. El sonido del agua golpeando el suelo llenaba el silencio entre nosotros. Sabía que esa vez ha cambiado algo, la cercanía, el contacto, la mirada. Todo eso había creado una tensión con la que no sabía cómo lidiar. Mientras me secaba con la toalla prestada, sentía que aquella experiencia había abierto una puerta. Quizás nunca podría cerrarse de nuevo. La toalla se sentía extraña en mis manos, como un símbolo que estaba sucediendo. La situación era nueva y desconcertante. Cada gota de agua parecía llevarse un poco de mi inseguridad, pero también a consigo una sensación de vulnerabilidad. Tomás terminó de ducharse y salió, dejando un rastro de agua a su paso. Su sonrisa era relajada, como si todo fuera parte de una rutina. Yo aún luchaba con mis pensamientos. La experiencia había sido intensa. La conexión que sentía era innegable. Sabía que algo me vestía. La noche prometía ser diferente. La tensión en el aire era palpable. La tolagua, la cercanía. Todo se entrelazaba en un momento que no podría evento. Mientras Tomás comenzaba a secarse, pasaba la toalla por su rostro y brazos. Mi mirada se desvió hacia él atraída involuntariamente. En un movimiento involuntariamente, se giró de lado y vi lo que guardaba bajo la visión. Fue un instante rápido, pero suficiente para dejarme completamente sin reacción. Aquello era Nerita en acción. El tamaño era algo que nunca había visto antes. La imagen quedó grabada en mi mente antes de que pudiera apartar la mirada. Mi estómago dio un vuela. Una oleada de incomodidad y miedo me invadió. Era algo inesperado, que me hizo sentir pequeño y vulnerable de una manera inexplicable. Tomás se sentía completamente cómodo. No notó ni le importó que yo había visto. Continuó vistiéndose, los músculos de sus brazos trayéndose con cada movimiento. Luego lanzó la toalla sobre su hombro y se giró hacia mí. Preguntó si estaba listo. Con su voz tranquila y firme, tragué saliva, tratando de disimular el temblor en mis manos y la confusión en mi cabeza. Respondí con una voz más baja de lo que hubiera querido. Él asintió y con enhestirse, tomó una camiseta limpia de la mochila y se la pasó sobre el torso aún un poco húmedo. Me giré rápidamente, intentando concentrarme en secarme y ensecarme, pero la imagen seguía fresca en mi mente. No podía dejar de pensar en ella. El miedo que sentía era real, pero también había una extraña curiosidad, Egon quería admitir, pero que insistía en surgir. Me preguntaba cómo alguien podía ser así y qué significaba aquello para él o para cualquiera que estuviera cerca de Ego. Engo no dio ninguna señal de haber notado mi reacción. Terminó de vestirse, tomó la mochila y me miró. Señaló la puerta con un gesto de cabeza. Lo seguí de cabeza, aún tratando de procesar lo que había sucedido. La noche, que ya había estado llena de tensiones y descubrimientos inesperados, ahora parecía aún más inesperados. Mientras caminaba hacia el coche, supe que aquella imagen y el miedo que había causado se quedarían conmigo por mucho tiempo. Llegamos a casa y yo poco ausente. Mi mente flotaba entre el cansancio físico y la confusión mental. El entrenamiento había sido intenso, mucho más de lo que estaba acostumbrado. Mi cuerpo parecía pesar el doble de lo normal. Cada paso era un esfuerzo. Los músculos de mis piernas y brazos latían con un dolor sordo que aumentaba en paso de los minutos. Como siempre, parecía inmune al cansancio. Entró en casa con la misma postura firme de siempre, arrojando la mochila al suelo y dirigiéndose a la cocina. El olor de la comida ya estaba en el aire. Mi esposa apareció en la sala, sonriendo al vernos. Preguntó cómo estuvo el entrenamiento, mirándome con curiosidad y preocupación. Respondí que fue intenso, tratando de devolver la sonrisa, pero sintiendo que no llegaba a mis ojos.
Ella hizo un sonido ligero que me da gusto. Dijo que cenaríamos pronto, que debía estar hambriento. La cena fue sencilla pero reconfortante. Comimos en silencio, con solo algunos comentarios sobre el día. Tomás parecía distante, pensando en algo. No hizo comentarios sobre el entrenamiento ni sobre lo que había sucedido en el gimnasio. Yo apenas podía tragarme en la comida. Mi mente seguía atrapada en aquella imagen, en la incomodidad y miedo que había sentido en el vestuario. Después de la cena, apenas podía mantener los sosertos. El cansancio físico finalmente me alcanzó. Me disculpé y fui directo a la habitación. La cama parecía un oasis. Me dejé caer sobre el colchón sin cambiar por cambiarme de ropa. El peso del día, el entrenamiento, la confusión, todo se acumulaba sobre mí. Mis ojos se cerraron casi de inmediato. El sueño llegó rápido, como un velo oscuro que me arrastró hacia abajo. Esa noche no hubo sueños, solo un vacío profundo y reparador. Mi cuerpo necesitaba descansar y me de preguntas. Decidió que esas cuestiones podían esperar hasta el día siguiente.